¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a quienes nos acompañan esta tarde. Yo soy Sergio Almazán y estaré moderando esta mesa, Experiencias Gastronómicas, Explosión del Paladar. Y antes de dar inicio y de darle la palabra a nuestras y nuestros ponentes, déjenme preguntar, por favor, estimados ponentes, bienvenidas y bienvenidos a la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte, una actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. ¿Están ustedes de acuerdo en que esta plática se grabe y ceden los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Universidad Nacional Autónoma de México consideren? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Pues estando todos de acuerdo, ¿les parece que demos inicio a esta sesión titulada, insisto, Experiencias Gastronómicas, Explosión en el Paladar? Y nuestras tres y el cuarto ponente, pues tendrán varios de estos temas que abordar. Déjeme presentar la primera de las exposiciones que tenemos esta tarde. Corresponde a la doctora Angélica Morales, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, es investigadora también del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se interesa en la historia natural, de la botánica y la ciencia jesuita. Entre sus publicaciones destacan La expedición por la costa oriental de la antigua California de Fernando Gonzaga, una mirada etnográfica a sus prácticas cartográficas, también los saberes jesuitas en la primera globalización y Peyote y Olinqui en los textos médicos de la Nueva España y su circulación en España durante los siglos XVI y XVII. Participa actualmente en el proyecto Saberes de las dos Indias, la materia médica en el mundo colonial iberoamericano. Le doy la bienvenida, doctora Angélica Morales, y no solo la bienvenida, sino además el micrófono. Ah, muchísimas gracias. Así, tal cual. Pues vamos iniciando, ¿no? Muy bien. Bueno, yo en esta mesa de experiencias gastronómicas quería pues traer parte de o no parte, sino el resultado de recién un artículo que está por publicarse en colaboración con Maru Constantino, que hicimos con relación al Chile, ¿no? Esta relación de picor, placer y castigo. Para este trabajo hicimos una investigación con el Códice Mendoza y la verdad es que para nosotros para nosotras fue muy interesante ver cómo este fruto que constituye hoy en día sin lugar a dudas un fruto que marca nuestra identidad como mexicanos, estaba montado en una complejidad cultural muy intensa, que no solo se expresa o se expresó en el pasado en los platillos mesoamericanos, sino que formaba parte, digamos, de un sensorium eh, inmerso en la dualidad de placer y dolor. El Chile, en este códice particularmente, en este códice Mendoza, se expresa o está representado como tributo de las tierras calientes hacia las tierras del Valle de México, pero también está representado como castigo, como un instrumento que los padres utilizaban para corregir a los hijos cuando estos, digamos, iban en contra de cualquier regla o norma que se estableciera. Y bueno, en este proceso de reconstrucción y análisis del Códice Mendoza, por supuesto, consultamos otros documentos del siglo XVI y reconocimos la presencia del Chile en la preparación de una serie de comidas rituales que eran muy importantes en el mundo mesoamericano. Y nos dimos también cuenta de una sofisticación
profunda que está alrededor del Chile. No solo vinculado al tema, por ejemplo, de la agricultura, porque el Chile no es un fruto de fácil producción agrícola, sino también de cómo fue durante el siglo, digamos, en el posclásico, el Chile o la diversidad de chiles comenzaron a ocupar los platillos de la cultura náhuatl más importante del Valle de México. Y esto lo pudimos ir como analizando a través de, les repito, de estas fiestas que se conocen como las fiestas de las veintenas, y donde nos dimos cuenta que cada vez las élites estuvieron más inclinadas en ofrendar a sus deidades estos chiles diversos que venían de zonas calientes y que eran altamente apreciados por sus olores, ¿no? Por sus aceites que despedían, y que desde luego estos quedaban impregnados, pues, o no impregnados, sino que quedaban o formaban parte de estas cazuelas, ¿no? Con guisos muy sofisticados. Entonces, es claro que el chile, dentro de nuestra cultura gastronómica, dentro de nuestra cultura sensorial, pues, también podemos reconocerlo como un signo más en el proceso que se estableció en el Valle de México con respecto a lo que era o se consideraba civilizado y lo que se consideraba incivilizado para las culturas del Valle de México. ¿Continúo? Perdón. Otra cosa que nos parece muy importante es, debido a este arraigo del Chile, no solo en la elaboración de salsas, ¿no? Salsas que se preparaban con jitomate, con tomate y con otros vegetales, también pudimos reconocer cómo el chile era o formaba parte, pues, de alguna manera de esta relación dual entre placer y dolor. Creo que el Chile, en ese sentido, condensa en gran medida una de las relaciones dicotómicas, si podemos llamarle así, de sensorium mesoamericano, ¿no? Otro de estas relaciones duales, por supuesto, es el frío y el calor, ¿no? Constitutivo también de las culturas mesoamericanas, pero esta relación placer-dolor está completamente, o lo podemos ver expresado en muchas prácticas culturales en Mesoamérica, y particularmente en nuestra gastronomía. El tema del placer-dolor con el chile es abundantísima, ¿no? Podemos encontrar muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en la fiesta que ellos rendían en la veintena del dios del fuego, se buscaba de alguna manera a través de la elaboración de guisos muy picosos, pero muy, muy, muy picosos, poder reproducir esa sensación de calor, de lagrimeo, ¿no? Donde todo el cuerpo, no solo el paladar, sino también, digamos, todos los sentidos participaban de la experiencia gastronómica. Pero no solo es una experiencia gastronómica en un sentido literal, sino es una experiencia gastronómica que intenta reproducir, pues, esta idea de fuego, ¿no? Y eso nos parece sumamente interesante porque ciertamente en el siglo XVI, con el arribo de los españoles a América,
Y bueno, existen ya toda una serie de crónicas que lo relatan muy bien de la búsqueda de Cristóbal Colón de las especies, de las tierras de las especies, cómo el Chile en un primer momento se pensó que podía entrar en esta categoría. Sin embargo, lo que nosotros quisimos demostrar con esta investigación, que el Chile, si bien es uno de los pilares de nuestra gastronomía, ciertamente se despliega, ¿no? Se despliega en muchísimas facetas, no solo como medicamento, no solo como un instrumento que puede producir dolor en la corrección de los niños, sino también muy rápidamente se constituyó como o, digamos, pudo contrarrestar el embate lingüístico que se estaba dando en ese momento. Nosotros sabemos que lingüísticamente se intentó transformar el nombre de Chile, ¿no? Por ají, con X o con J, y la verdad es que se impuso porque eh, el Chile estaba, digamos, inmerso, ¿no? En la vida cultural de manera muy, muy intensa. Entonces, ciertamente estamos en una mesa dedicada a las experiencias gastronómicas, pero a mí me gustaría como dejar esta otra dimensión de cómo la experiencia gastronómica se despliega, no solo tiene que ver con un asunto del paladar, sino cómo la experiencia gastronómica se inserta en otras estructuras sociales y culturales que son muy importantes. Y creo que el Chile, en la nuestra, es uno de los frutos más potentes y que condensa, pues, no solo este gusto por lo picoso, por el ardor, sino también condensa, pues, esta experiencia gastronómica que, que, mm, que involucra todo el cuerpo, ¿no? No solo el paladar. Bueno, dejo ahí esa idea de la doctora Morales que espero justo en el siguiente bloque podamos retomar, que me gusta mucho esta idea, la trascendencia de un producto que se encuentra al alcance y como sistema identitario en nuestra sociedad, que es en Chile, a una experiencia en otra dimensión que tiene que ver con lo sociocultural y me atrevo a decir incluso ritual en el cual subrayaba cómo fue transitando para pasar de esa explosión del paladar a la expresión de nuestra manifestación cultural histórica en este país, con un producto que está en la vida cotidiana y que nos refiere de manera internacional en esta construcción de la identidad mexicana, como también hay otros productos alrededor de ello, pero que Chile, sin lugar a dudas, nos describe incluso en la valentía, en el castigo y en el reto cultural. Gracias, doctora Morales. Y ahora, este siguiente turno del micrófono dentro de estas experiencias gastronómicas, y que me parece, doctora Morales, que no estaba lejos de la experiencia de la explosión del paladar. Me parece que justo de esa explosión del paladar nos llevas a otro terreno muy interesante que tiene que ver con lo sociocultural. Y más adelante te quiero preguntar sobre si las iconografías de los códices, cómo quedaba representado esta experiencia que nos compartías. La doctora Sara Blackgeller, que es quien ahora le daremos el micrófono, ella es doctora en Historia y maestra en Ciencias Sociales y trabaja en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Sus investigaciones se centran en la dimensión política de las prácticas alimentarias en los contextos del colonialismo y la creación de la nación en México y América Latina. Sus trabajos sobre cocina, sobre cultura y poder abarcan diferentes temas como son la alimentación, el cuerpo y la raza en Latinoamérica, los recetarios y las identidades nacionales, lenguajes alimentarios y la construcción de ciudadanías y ese proceso de patrimonialización de las cocinas indígenas en América.
Pues cedo el micrófono a la doctora Sara Bach-Geller a propósito de estas experiencias gastronómicas, la explosión del paladar. Muchas gracias, Sergio. Un gusto estar aquí. Bueno, me parece muy buena suerte poder enganchar la conversación con mi colega Angélica Morales, seguir esta línea de interpretación del fenómeno alimentario desde el ámbito social. En mi caso, me gustaría hacer esta muy breve introducción de cómo vemos desde las ciencias sociales y en particular, yo quisiera hablar sobre la antropología y la historia, este fenómeno, ¿no? Que es el de la alimentación, aunado, por supuesto, al de la cocina, al de la gastronomía. Y quisiera comenzar diciendo que, bueno, desde las ciencias sociales y específicamente desde la antropología y la historia, es un fenómeno fascinante a estudiar, el fenómeno de la alimentación. Uno de los fenómenos bioculturales, sin duda, con mayor relevancia en la vida de los seres humanos. Y esto tiene que ver en principio, no solamente, pero en principio, con que existe intrínsecamente al fenómeno de la alimentación una aparente paradoja, ¿no? Por una parte, somos criaturas omnívoras, es decir, somos una especie que está capacitada biológicamente para consumir prácticamente cualquier especie del reino animal o vegetal, y si no estamos capacitados biológicamente, hemos creado herramientas, técnicas de cocina, utensilios para transformar esos elementos que podrían ser tóxicos, letales, en alimentos no solo digeribles, sino muy apreciados. Un ejemplo, el de la yuca amarga, ¿no? Entre las sociedades amazónicas. Es una yuca, es una especie altamente tóxica que produce la muerte, y las sociedades amazónicas han creado todo un proceso muy complejo que involucra saberes, involucra gestos, técnicas, utensilios, en fin, una serie de elementos, de conocimientos que transforman ese elemento en una comida muy apreciada. Entonces, es decir, volvamos a esta paradoja del omnívoro, estamos capacitados biológicamente para comer y tenemos las herramientas culturales y tecnológicas para comer prácticamente cualquier cosa del reino animal y vegetal. Sin embargo, esto nunca sucede. Esto nunca lo vemos en acción. En ningún lugar del planeta Tierra y en ningún momento de la historia humana ha habido una sociedad que sea completamente omnívoro, que coma todo lo que está a su disposición. A lo largo del planeta, en cualquier espacio, en cualquier época histórica, existen normas, criterios, prejuicios, lo que llamamos desde la antropología tabús, que marcan y definen lo que una sociedad va a considerar comestible o no. Y no solo esto, no solo vamos a ver variaciones en lo que se come y lo que no se come, sino también en cómo se come, en qué momento se come, cómo ordenamos lo que vamos a comer a lo largo del día, en el momento en que digerimos e ingerimos los alimentos, con quién comemos, en qué espacio comemos. Todos estos elementos, bueno, demuestran una enorme variedad y diversidad cultural. Es decir, no podemos simplemente explicar estos fenómenos con respuestas fisiológicas. Claramente hay estudios muy avanzados sobre cómo nuestros receptores gustativos hacen su función biológica, ¿no? Sabemos que los sabores amargos son generalmente rechazados porque están asociados con toxinas, ¿no? Algo que al cuerpo le va a producir mal, y que los sabores que llamamos dulces producen mayor apego.
Pero bueno, esto es una parte de la explicación del fenómeno de gustar, pero no podemos, con todo esto que mencionaba, ¿no? Estas variaciones de cómo, dónde, con quién comemos, no se pueden explicar simplemente desde el aspecto fisiológico o desde el aspecto racional del cálculo. Y aquí es donde el antropólogo Igor de Garín introduce un concepto que a nosotros nos sirve mucho para pensar esta paradoja del fenómeno alimentario, que es el arbitrario cultural. Es decir, ¿qué es lo que va a explicar que una sociedad coma ciertas cosas y otras no? Que algo se vuelva comestible, gustoso y otras cosas no. Y esto, bueno, desde la historia de la antropología nos interesa muchísimo analizar en qué consiste el gusto. ¿Qué es el gusto? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo se expresa? Muy importante. ¿Quién lo define? ¿Quién define lo que es repulsivo? ¿Quién define lo que es exquisito? ¿Quién define lo que es un mal gusto? ¿Quién define lo que es un gusto correcto? No sé si detenerme aquí para darle la palabra a mis colegas y podemos seguir hablando de cómo algunas propuestas de cómo las ciencias antropológicas históricas han marcado ciertas pautas como para ir descubriendo y respondiendo estas preguntas. Disculpa, Sergio, creo que no te escuchamos o soy yo la única que... Claro, ahí ya me escuchan, ¿no? Ahí ya nos escuchamos. Dejo la pregunta provocadora que incluso me lleva a pensar en Pierre Bourdieu sobre ese gran ensayo sobre qué es el gusto, ¿no? Y que representa la antropología social justamente en la línea que lo pones. Pasando de Angélica, que nos daba este contexto identitario, cultural de un ingrediente, ahora al antropológico social, de lo que significa el consumo y la elección de los alimentos, que mucho me parece que hoy día, Sara, estamos en un proceso casi amenazante, persecutorio sobre lo que debemos de castigar de los alimentos que hasta el día de ayer eran comunes en nuestra dieta cotidiana, no solamente en México, sino en el mundo entero. Pero dejo ahí justo para que con tus colegas abordemos un poquito más adelante el tema. Y ahora le daremos el micrófono a Agustín Rojas Martínez. Él es maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es académico en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, profesor de la licenciatura en urbanismo de la Facultad de Arquitectura, también aquí en la UNAM, ganador del Premio Anual de Investigación en Economía Agrícola, doctor Ernest Feder, en las ediciones 2017 y 2020, y una mención honorífica en el Premio Maestro Jesús Silva Herzog 2019, versión interna. Sus líneas de investigación son la industria de los alimentos y bebidas, producción, abasto, distribución y consumo agroalimentario, seguridad alimentaria, pobreza y desigualdad social, economía de la salud y desarrollo regional. Maestro Agustín Rojas, pues suyo el micrófono. Muchas gracias, Sergio, creo que se escucha bien. Bueno, igualmente qué gusto estar aquí con sus colegas en este espacio, pues que me parece importante y sobre todo es un espacio para, como la convocatoria lo decía, ¿no? Para poder conversar en torno a ciertos temas que pues hemos venido desarrollando aquí en la universidad y que bueno, en este caso el tema que convoca justamente no tiene que ver con esta situación de la alimentación, que como comentaba mis colegas que precedieron, pues es un tema fascinante por muchos sentidos, solo que yo en esta ocasión, pues quizás vengo a ver un poco ahora de lo feo, ¿no? Que tiene en cierto sentido la alimentación también, y que al final es una idea que tiene que ver con un parámetro económico, con un factor económico-social, de una investigación que estamos desarrollando, ya pues cerrando en el Instituto de Investigaciones Económicas, y que justamente tiene que ver con la situación de los productos ultraprocesados y la comida rápida, obviamente en el cambio de dinámica que tiene la industria de alimentos y bebidas en México, pero sobre todo qué efectos ha tenido en los cambios en el patrón de consumo, un poco lo que comentaban ahorita, ¿no? Sergio, el hecho de que justamente de qué forma esos productos están influyendo en las decisiones de consumo, ¿no? De las personas. Lo primero que, con lo cual quisiera más o menos dar una idea general, ¿no? Es como la forma en la cual se está transgrediendo
digamos, el paladar, ¿no? Se están transgrediendo los sabores, se están transgrediendo los productos, ¿no? De cómo pasamos de una situación natural, de una alimentación regional, local, a una dinámica económico-social que ha vinculado sobre todo y concentrado, ¿no?, a poblaciones en grandes espectros urbanos, en grandes metrópolis, ¿no?, donde estamos cada día más lejanos de zonas de producción agrícolas, de lugares de abasto regional, de alimentos frescos, y sobre todo que también tenemos otras necesidades en términos del pragmatismo, de resolver sobre todo la necesidad vital que es la alimentación. Desafortunadamente digo lo malo, porque en esta condición básica, que es que si no nos alimentamos, pues perecemos como especie, hemos delegado muchas circunstancias al mercado, ¿no? Eso tiene que ver sobre todo con una dinámica económica desde el punto de vista de cómo el modelo de desarrollo económico que hoy en día tenemos, junto a factores asociados, digamos, en términos de lo global, con el fenómeno de la globalización, pues obviamente cambia las dinámicas de estas personas, de los, digamos, habitantes sobre todo urbanos. Entonces tenemos menos tiempo, ¿no?, para preparar alimentos, para abastecernos de los víveres sobre todo, y por tanto también hay una transgresión no solamente de estos tiempos, sino también de las formas de consumo, ¿no?, que tenemos. Entre ellos, obviamente, los alimentos, pues pierden esta connotación básicamente natural. Obviamente esta dinámica, digamos, de concentración demográfica ha generado que las demandas alimentarias también crezcan junto con el proceso de, pues obviamente, demográfico, pero en cierto sentido se tienen que resolver este pragmatismo de cobertura de la demanda alimentaria, y justamente la industria de alimentos en este sentido pues ha tenido que tener una reconversión, ¿no?, en sus formas de producción, que al final deben de tener mayor alcance, mayor cantidad, ¿no?, mayores espectros, digamos, de distribución, formas logísticas de poder abastecer a las personas. Y en ese sentido también, bueno, quisiera un poco sintetizar esto con el hecho de que en un principio los productos se transforman, por tanto también las formas en las cuales el sujeto accede y es copartícipe del consumo se modifica, ¿no? Por ahora una situación central que tenemos hoy en México, así como en muchos países a nivel mundial, es que no solamente es que se modifique el objeto de consumo, el alimento, ¿no?, sino que también estamos acarreando problemas como epidemias de salud vinculadas con la alimentación, ¿no?, en el sentido que tenemos una situación de prevalencia de sobrepeso, obesidad, de diabetes, ¿no?, particularmente con una mala alimentación que tenemos desde hace 30 años, que coincide un poco con esta situación del comercio agroalimentario mundial, el Telecan y demás, pero que al final en México, pues en cierto sentido está siendo ya un factor de riesgo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, el primer planteamiento es decir, bueno, esos productos es reconocido por muchas investigaciones que están asociados con el detrimento de las condiciones de salud, por el contenido calórico, los edulcorantes, los conservadores, ¿no? Pero la gran pregunta es, en México, por ejemplo, ¿por qué hay un consumo importante y un crecimiento rapidísimo de la ingesta de esos productos que son dañinos para la salud, ¿no? Es la primera gran pregunta que en cierto sentido uno se tiene que plantear. Y la otra tiene que ver con el hecho de que, bueno, el consumidor decide, es libre de elegir en el mercado quién abastece obviamente el mercado, pero dice, bueno, yo voy a elegir qué quiero consumir. Entonces, de manera indirecta, en términos económicos, sobre todo en ciencias de la salud, se responsabiliza al individuo de este consumo excesivo que está dañando su propio cuerpo, ¿no? Al final, el objeto alimentario también se transforma y se transgrede, y de ser un servil para la vida y la reproducción social, pues obviamente se está convirtiendo en un móvil que afecta las condiciones de salud. Entonces, la respuesta no se puede encontrar en una lógica de reproducción social, independientemente de que no tengamos tiempo, que estemos alejados de zonas de producción agrícola, que el ingreso y demás. Literalmente lo que quiero aquí, digamos, plantear y ahora tomaré la idea, es el hecho de que al final esta responsabilidad individual se está generalizando en el entorno de las condiciones alimentarias hoy en día y de las formas de consumo. Sin embargo, un factor que hemos encontrado en esa investigación que estamos desarrollando es que para pensar el consumo alimentario y la transgresión del consumo alimentario, no se puede explicar tampoco este fenómeno desde el lado del consumo para el consumo y hacia el consumo, sino tenemos que vincular una relación producción-consumo donde justamente la industria de alimentos, con sus dinámicas internas de rentabilidad y demás, que sigue cánones mercantiles de mercado y de competencia de mercado, modifica el objeto de alimento, le incorpora saborizantes artificiales, le incorpora edulcorantes, pero sobre todo ahí lo que quiero hacer también énfasis es que la alimentación natural se modifica. Ya no comemos, por ejemplo, en el paladar la sensación de un mango, por ejemplo, natural, si no podemos pedir agua de mango con un sobre, ¿no? Es rápido, ya no tenemos que cortar la fruta, inclusive ir a comprar al mercado, ¿no? Entonces, esta idea, lo que un poco quiero apuntar, es que en esa transgresión del paladar, de las modificaciones de la alimentación por factores económicos sociales, tiene como eje rector el hecho de que la industria también
innovó sus condiciones tecnológicas de producción, pero también se tuvo que trazar al área de la distribución y tener un control corporativo. Prueba de ello es que en México crecen los Oxxos, supermercados, y estamos atiborrados en el territorio de estos canales de distribución que también son espacios producidos para que estos alimentos sean vendidos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, esto es una amalgama en donde la producción, el abasto y la distribución se consolidan desde el punto de vista empresarial, corporativo, y eso influye en las decisiones de consumo. Es así como podemos pensar una explicación de por qué la gente está comiendo tantos alimentos industrializados que al final están dañando su cuerpo, ¿no? Y bueno, ahí dejaré un poco la idea en esta primera participación para poseer un poquito la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, el maestro Agustín Rojas. Hijo, vaya provocación que deja sobre la mesa, Agustín, porque mientras te escuchaba estaba pensando en la distribución que encuentro de manera cotidiana en el mercado, como en los centros comerciales o en los centros de abasto procesado en esas calles. ¿Cuánto espacio de de estos centros de consumo hay para productos naturales y cuántos para productos procesados e industrializados? Y la primera imagen que me vino a la mente fue pensar que en la cercanía de estos lugares tenemos casi el 70% abarrotado de este producto industrializado, con lo cual entonces pareciera que el consumo ya está dirigido hacia dónde va. Es más fácil encontrar este producto procesado que algún ingrediente que pudiera enriquecer nuestra dieta diaria, ¿no? Entonces, vaya tema que abordaremos, si les parece, un poco más adelante. Y antes de ceder la palabra al maestro Martín Villanueva, déjeme que, claro, ya hay comentarios. Dice Janet Turner que está muy interesante el hecho de cómo el chile en los alimentos se relaciona con nuestra cultura y lenguaje. De eso se los dejo ahí anotados para que en el siguiente bloque podamos ir retomando esta idea. Y dice también Eduardo Santander, el chile en nuestra cultura rescata la sabiduría y la cultura de nuestros antepasados. Que si esto implica con nuestro concepto de identidad, plantea ahí. Bueno, Martín Gerardo Villanueva Magaña, él estudió Química de Alimentos en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundó y es actualmente director de Quimiometría Alimentaria, empresa dedicada al análisis de alimentos y asesoría para la industria alimentaria. Después de 15 años de elaborar en la industria, haciendo lo anterior en el sistema de incubación de empresas Innova UNAM, logrando la graduación de su proyecto empresarial en el año 2017. Actualmente está abocado a consolidar su proyecto empresarial una vez que él mismo está logrando sobrevivir a las problemáticas originadas por la pandemia de COVID-19. Martín Gerardo Villanueva Magaña, gracias por estar acá y supongo que sumarás otro tema a esta explosión de paladar, pero también me parece que explosión de ideas y provocación de la reflexión. Bienvenido, te doy el micrófono, Martín. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a la UNAM por invitarme. Es un gusto estar con ustedes, estar aquí en esta feria de las ciencias y las humanidades. Y tal vez ningún otro país en el mundo, o pocos países en el mundo como México, tan importantes en la cuestión de la experiencia gastronómica. Es reconocido o es conocido que prácticamente México es conocido en el mundo por su gastronomía. Es una de las cosas que más aprecia pues las personas que vienen de otros países a visitarnos, e inclusive algunos que ni siquiera a veces todavía visitan el país. La carrera que yo estudié, Química de Alimentos, es una carrera muy reciente en la universidad. Tiene apenas 30 años. Surge posiblemente o seguramente por esta importancia tanto sociocultural como socioeconómica que mencionaban ahorita los diferentes colegas, al respecto de que tiene una aplicación sumamente amplia, ¿no? Tanto desde el punto de vista industrial como a veces parecería increíble también desde el punto de vista sociohumanístico. En este punto sociohumanístico,
Por ejemplo, a mí me tocó estudiar cuestiones relacionadas con el girasol, siendo todavía parte de la comunidad universitaria como estudiante. Y estos tipos de alimentaciones tradicionales que cubren una necesidad de alimentación y de nutrición en algunas partes de México, en especial en este caso San Luis Potosí, que era el consumo de la semilla de girasol en forma de atole, abren la posibilidad de ver cómo este tipo de alimentación tradicional, si se estudia más a fondo desde el punto de vista nutrimental, pudiera inclusive ampliar su espectro alimenticio en diferentes regiones, como por ejemplo en la elaboración de tortillas o como por ejemplo en la elaboración de algunos otros alimentos tradicionales que podrían ser tamales, pero que ya tendrían una característica nutricional muchísimo más rica y adecuada para las personas que lo consumen, ¿no? Es decir, no solamente aumentaría la variedad, sino también aumentaría el nivel de nutrición de esas regiones. Por otra parte, pues una tendencia muy natural que uno tiene cuando empieza a estar dentro de la química de alimentos es enfocar su atención sobre todo a la industria. Es muy común que uno quiera trabajar en la industria de los alimentos, y pareciera o durante una buena parte de la carrera que la carrera está enfocada más que otra cosa a los alimentos industrializados. A propósito de lo que decía el maestro Agustín, bueno, pues muchas son las necesidades o las cuestiones que orillan a que este tipo de alimentación que él mencionaba se vayan desarrollando, y precisamente tienen que ver con cuestiones sobre todo de costo, inclusive cuestiones que tienen que ver también con las costumbres que se van generando en las propias familias. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi familia iba diario al mercado, ¿no? A comprar alimentos frescos, ¿no? Ahorita, pues es muy raro quien puede ir todos los días al mercado, o a veces, aún pudiendo tener la comida en el refrigerador, pues es un poco complicado poder estar preparando alimentos frescos, ¿no? Entonces, todo este tipo de necesidades, tanto económicas como de costos de los alimentos, como socioculturales, son retos que va uno asumiendo como químico en alimentos, ¿no? Desgraciadamente, sí, no siempre se puede tener una calidad suficientemente adecuada, porque mucho es el problema a resolver, ¿no? Si, por ejemplo, a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Necesitamos un alimento que va enfocado a tal sector de la población, pero este sector de la población tiene un ingreso tal, pues lo tienes que desarrollar en base a eso, y por lo regular, pues sí tiene carencias que mencionaba el maestro Agustín. Entonces, esta carrera de química en alimentos y actualmente también a lo que yo me dedico, que es un laboratorio de análisis de alimentos, pues tiene como todo un espectro amplio que ayuda o que es soporte o que es lo que está detrás del telón de la experiencia gastronómica, ¿no? Desde la parte de microbiología, muy importante para que, por ejemplo, visitantes extranjeros puedan confiar en los alimentos que consumen cuando sus estancias en el país son cortas, porque pues obviamente mientras más larga es la estancia, más se van acostumbrando a diferentes problemáticas que tienen los alimentos, y la principal pues es la famosa venganza de Moctezuma, pero sobre todo en periodos de estancia corto, la industria turística se auxilia mucho de esta parte de la microbiología de alimentos para que esa experiencia gastronómica no solamente sea agradable, sino además sea una motivación para repetir la estancia, la visita, el consumo, y sea más agradable también su visita al país. Ahora, eso por el lado turístico, que es algo muy importante para el país, pero también para el propio consumidor interno, pues se ha ido creando una cultura al respecto de lo que es la inocuidad alimentaria. Creo yo que el país ya tiene una conciencia muy grande de lo que es esto, lo busca,
inclusive lo busca practicar en su casa a través de medidas que son microbiológicas, pero que nosotros aplicamos sin saberlo, como es la buena cocción de los alimentos, el lavado de los alimentos, el lavado de los utensilios, en fin, muchas cosas que están alrededor de la microbiología de alimentos y que la gente cada vez tiene más conciencia, aún en comunidades rurales, que a mí me tocó verlo cuando estaba yo como estudiante en la universidad. Entonces, creo que esta parte de la experiencia gastronómica se enriquece mucho desde la química de alimentos, no solamente desde su parte de alimentos procesados, también desde la alimentación tradicional, también desde la cuestión turística. Es como la actividad que está atrás del telón de la experiencia gastronómica y que muchas veces, por lo mismo, pues obviamente no está totalmente visible, no está totalmente a veces valorada y sin embargo, pues su importancia dentro de la economía nacional y no solamente dentro de la economía nacional, sino también dentro de la salud pública, pues ha ido creciendo a través del tiempo. Entonces, ahorita dejo yo esta como collage de diferentes panoramas en donde la química de alimentos puede y de hecho participa dentro de la experiencia gastronómica en un país tan rico desde el punto de vista alimentario como es México, tan apreciado como es México desde ese punto de vista, al grado de que mucha de su comida pues ya es considerada también como patrimonio intangible de la humanidad. Muchas gracias. A ver, ahí ya nos escuchamos. Gracias. Gracias, Martín Villanueva. Deja sobre la mesa varios temas. Esta actividad de la experiencia gastronómica versus la salud pública, que me parece que es un tema que en medio de la pandemia se discutió, por ejemplo, con el etiquetado a estos productos industrializados, Agustín, y que pareciera que no es suficiente solamente con que es un poco como lo que ocurre con el fenómeno de la cajetilla de cigarros, ¿no? Que no por estas imágenes atroces, casi perversas que aparecen, resuelve un problema mucho más de fondo, ¿no? Que tiene que ver con los sistemas adictivos de los fumadores. Y que esto otra vez nos regresa a este tema casi espejo, si me permiten, Angélica y Sara decir, mientras que Angélica ponías el tema sociocultural de ciertos ingredientes, específicamente tú sobre el chile, y que después Sara dice esta antropología social que deriva que el alimento no solamente tiene una representación inmediata de comer para sobrevivir, sino también la construcción social sobre el consumo, al cual dejas ahí un concepto de los cuales me fascina mucho el trabajo en la distinción que hace Bourdieu sobre el gusto, la construcción del gusto, que es, me parece ya una sofisticación o un segundo paso de este acto primigenio de alimentarnos. Comento lo siguiente para abrir, si les parece, un segundo momento donde ir incorporando, si así lo consideras, Angélica, pertinente, esas preguntas que ya nos comienzan a enviar. Y aprovecho para, Agustín, mandarte una pregunta que te hace por acá Diego Armando Espinosa, sobre que es que dice que en las áreas metropolitanas está muy desproporcionada la cantidad de lugares donde se encuentran productos naturales en comparación con los productos industrializados y que el aumento de los precios en productos naturales que se venden libres de algo que está en la naturaleza, orilla, que si eso es otro de los elementos que orille a conseguir productos que dañan la salud. Dejo ahí la pregunta para que entonces regreso la pelota a ustedes, Angélica, con estas ideas. Ya, gracias. La verdad es que lo que cada uno
bueno, Sara, Agustín, Martín están abordando sobre la experiencia gastronómica, me parece digamos, de una densidad que me jala, ¿no? Por diferentes razones y quiero como conectar con lo que, con el tema del picor y placer y dolor respecto al chile. Claro, yo creo que quizá una de las contribuciones que podría hacer esta investigación en el contexto de este conversatorio es uno, mostrar desde la historia la complejidad, ¿no?, de la cultura alimentaria relacionada con el chile y que eso nos lleve hoy en día, ¿no?, justamente a mostrar cómo el chile finalmente estaba inserto en una cultura agrícola sofisticada, pero también cómo el chile fue un elemento distintivo de lo que los mesoamericanos y particularmente la gente del Valle de México consideraban civilizado. Un insulto, por ejemplo, que se utilizaba en las reyertas, en las luchas entre los diferentes integrantes de un calpulli, por ejemplo, era decir, calla, tú que no usas sal y chile, ¿no? El comer cosas crudas era algo inapropiado, ¿no? Esto lo digo porque nos debería de, más allá de un orgullo nacionalista y das, no sé, me gustaría como que el público tomara esto en cuenta de la sofisticación de la experiencia gastronómica en este país. Tiene una larga data y esta experiencia gastronómica implica pues procesos sociales que ahí están desde el tiempo que se le dedica, cómo se comparte esa experiencia, con quién se comparte esa experiencia. Eso me parece muy importante. Entonces, lo que hoy conocemos en nuestras famosas salsas preparadas con una cantidad enorme de chiles, quiero decirles que por lo menos en las fuentes que yo consulté en el siglo XVI, hay un naturalista que dice, de plano, solo les escribo sobre 20 géneros, porque son tantos los chiles que hay en esta tierra que me excede, no tengo nombres para nombrarlas, ¿no? Y claro, esto me lleva a pensar lo que Agustín y Martín en cierta medida decían, es decir, cómo de esta diversidad, riqueza cultural, hoy en día los alimentos procesados nos han llevado a perder justamente esa riqueza. Entonces, a mí me gustaría de alguna manera que desde la historia, ¿no? Desde esta historia de la ciencia sobre el Chile, pudiésemos hoy en día reconocer lo relevante que es ubicar la experiencia gastronómica no solo como un acto que nos satisface, que nos alimenta, sino también, ¿no?, que nos permite reforzar esta cultura mucho más general, ¿no?, en la que estamos insertos. Y por otro lado, también me gustaría hacer un elemento, señalar algo que es muy importante. El Chile en un primer momento, no, el Chile, creo yo, ganó la batalla al tema del condimento. Cuando llegan, por supuesto, Cristóbal Colón y comienza a buscar las especies, inmediatamente el chile se inserta dentro de esta semántica del condimento. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta que el chile cumplía muchísimas funciones, excepto una, que era característica de los condimentos que venían de Asia. El chile se encontraba disperso por todo el territorio, entonces no era un bien escaso. Por el contrario, era un bien que se expandía, que se podía dar en diferentes ecosistemas y no solo, que muy pronto comenzó a viajar a Europa y a otras partes del mundo. Entonces, ahí es cuando el chile puede defenderse paradójicamente de ser encorsetado como un condimento y al contrario lucha, demuestra, ¿no?, su riqueza y lo encontramos en esta explosión, digamos, de prácticas, de la vida ritual, pero también de la vida
¿cómo se diría? De la cotidianidad, ¿no? Eso me gustaría hacer como muy enfática. Y otra cosa que también nos permite, y supongo que quizá para Martín esto y tal vez para Sara tenga mucho sentido, el tema de la salsa. La salsa, creo yo, y ya Sara me corregirá, es una contribución del mundo mesoamericano al mundo. O sea, estos eran muy sofisticados. Sus salsas no crean que era un chilito, y era una diversidad de sabores, de diversos chiles, que estaban preparados, procesados, algunos ahumados, algunos solo secados, algunos se comían de manera natural, ¿no? Con muchos ingredientes, y todos los alimentos generalmente siempre llevaban salsas, ¿no? Entonces, eso también me gustaría mostrarlo, ¿no? De cómo esta tradición data de muchos siglos atrás, y que creo que nos deberían, pues eso, de llevar pues a pensar un poco en esta crisis que nos encontramos, de la cual nos platicaba Agustín, que es tremenda. Ciertamente, si uno va, digamos, a la tienda de la esquina, lo que va a encontrar son productos procesados, productos con una baja calidad alimentaria. Son escasas las tienditas de la esquina que te venden verduras, frutas, ¿no? Entonces, pues sí, estos productos ultraprocesados nos están haciendo engordar. Creo que no lo sé, ustedes me corregirán, si somos el primer o segundo país con obesidad, ¿no? Entonces yo creo que foros como este de la fiesta de las ciencias, pues nos deberían de hacer esta contribución, o espero que hagan esa contribución, de ver cómo esta riqueza cultural no está asentada, digamos, está en un momento en que podemos nosotros, eh, no sé si perder, pero por lo menos está en tensión, ¿no? Entonces, estas comidas deliciosas que los mesoamericanos le presentaban a la diosa Chicomecoatl, o en la fiesta Izcalli dedicada al dios del fuego, pues yo creo que deberíamos de difundirlo más para que veamos eh, eso, la riqueza biológica que se tenía en ese momento, ¿no? Y cultural. Y lo dejo hasta aquí. Muy bien, retomamos un poco más adelante contigo, Angélica. Y te escuchaba y recordaba a Paco Ignacio Taibo I, a padre, que cuando escribe este libro de Encuentro de dos Fogones, dice que una ocasión le preguntaban sobre qué le parecía el chile en nogada. Dice, es el mejor ejemplo del tornaviaje. Se fue chile flauta y nos regresó casi como un pimiento, ¿no? Y ahí me parece que entonces es el gran personaje protagónico que estableció muy pronto, no su papel de un condimento sofisticado, sino de estar ahí en ese alcance cotidiano, que le permitió ir y volver, y en algunos momentos más o menos sofisticado, pero que estaba ahí y que sigue estando, y que no fue fortuita la hazaña de preparar este barroco, el más barroco de los platillos mexicanos, para celebrar la independencia de México. Vaya paradoja, pero ahí nos habla del papel cultural y social de un ingrediente tan cotidiano hasta nuestros días como es el chile. Y pensaba en todas esas ocasiones, Angélica, en que no tienes por ahí, aunque sean unos chilitos toreados para darle sabor a este guiso, ¿no? Se convierten en el personaje que puede contribuir a mejorar un platillo. Y con esto nos vamos al gusto, ¿no? En gusto se pueden romper paladares o seducir bocas, ¿no, Sara? Dejabas ahí el tema y me parecía interesantísimo abordarlo desde ahí, desde esta antropología en que la alimentación no es solamente o pasa también por ser un ritual que le da identidad y que puede trascender los momentos históricos, como ya los mencionaba Angélica en su intervención.
Sí, a mí, bueno, gozo mucho escuchar a Angélica, no solo por, bueno, toda la información, estos datos históricos, ¿no? Sobre un producto muy peculiar que es el chile, pero también, bueno, ahí concuerdo con ella en absoluto, en esta importancia de demostrar que el gusto está atravesado por el poder, ¿no? En el caso, bueno, que Angélica nos ofrece es clarísimo y bellamente ilustrado, ¿no? Entre colonizados y colonizadores, ¿no? En esta batalla que, bueno, finalmente, ¿no? Nos cuenta, se impone el Chile en su propia taxonomía, en sus propias categorías, entre las mismas sociedades del altiplano prehispánicas, ¿no? Entre aztecas, tecpanecas, en fin, todas estas poblaciones del altiplano. Y es que yo creo que eso es lo que las ciencias sociales pueden aportar, ¿no? Al estudio de la alimentación, que no hay un gusto evidente. No es, por más que pareciera natural decir, esto es rico, ¿no? Y esto es feo, ¿no? Esto me gusta, esto es repulsivo. No es evidente. Y las ciencias sociales han creado toda una metodología, conceptos, formas de reflexionar, preguntas, incluso las preguntas son una contribución, ¿no? Para cuestionar esta naturalización. Tú, Sergio, mencionabas, me parece de manera muy oportuna, bueno, a uno de los grandes teóricos, ¿no? Del gusto, que es Bourdieu. Y justamente esa es una de las grandes aportaciones de Pierre Bourdieu, es decir, no es evidente el buen gusto, es una práctica de reproducción de desigualdades. En realidad, a través de decir quién tiene el buen gusto y quién no lo tiene, se reproduce la desigualdad social. Su famosa obra La Distinción, ¿no? Es eso, el gusto, él habla de gusto expresado en diferentes formas, incluso el alimentario, es el que va a construir estas clases sociales, estos grupos sociales en una estructura desigual, ¿no? Entonces, eso es una aportación, ¿no? De mitad de la segunda mitad del siglo XX que hasta hoy, ¿no? Nos sigue dando la pauta. Otro autor, ¿no? Que nos permite cuestionar y ver esta riqueza, por supuesto, Lévi-Strauss, ¿no? Quien con sus categorías de crudo, cocido, podrido, no solo describe formas, procesos de cocción. Lo que está haciendo es que a través de estas categorías se puede explicar toda una mitología, toda una cosmogonía desde estas categorías de cómo prepara el alimento, ¿no? Es fascinante cómo entender la existencia, la ontología, los mitos, las cosmogonías de pueblos enteros a través de estas tres categorías que están relacionadas con la transformación o no del alimento. Otro autor más, un poco así como bregario, nada más para dar una idea, ¿no? De la riqueza conceptual, ¿no? Desde las ciencias sociales para abordar esto son estos autores Rossin, Paul y Elizabeth Rossin, que vienen de la psicología, y ellos proponen esta teoría de este concepto de principios de condimentación. Dicen ellos, toda cultura posee, toda cocina, estos principios de condimentación, ¿no? El mejor ejemplo, Japón y Corea, siendo países tan vecinos, tienen principios de condimentación muy diferentes, ¿no? Mientras que el principio de condimentación japonés es la salsa soya, el pescado fermentado, en Corea el principio de condimentación lo podemos distinguir por el ajo, el chile, otra gama de sabores, ¿no? El principio de condimentación de la cocina marroquí, la canela, la cúrcuma, ¿no? Podremos aplicar lo mismo al estilo de los Rossin, ¿no? El principio de condimentación mexicano, el chile, el epazote. Pero lo que es muy interesante, me parece más allá de estas clasificaciones que podríamos o no estar de acuerdo, es que dicen, y aquí creo que está muy relacionado también con lo que Agustín y Martín, ¿no? Hablan desde estos principios de condimentación quizá producidos por la industria, es que para los Rossin estos principios de condimentación son una clave para la evolución humana, que nos han permitido estos principios de condimentación atraer alimentos que no estamos acostumbrados y por medio de estos principios de condimentación hacerlos asimilables, pero al mismo tiempo nos permite variar la rutina, ¿no? Y por eso, esta es la explicación de Rossin, tiene una función evolutiva, ¿no? Que quizá en estos malos usos que Martín y Agustín mencionan, ¿no? De la
más de la industria de lo ultraprocesado, ¿no? Es homogenizar y estandarizar sabores, que no tiene que ver con estos otros principios de condimentación y que pueden promover esta inventiva, ¿no? Martín hablaba de un ejemplo muy bueno de cómo, ¿no? Recuperando sabores, ingredientes locales, se pueden hacer otros platillos, ¿no? Producir otras, pero preservando, conservando esos, ¿no? esos principios de condimentación. Y por último, otra autora, Mary Douglas, ¿no? Una antropóloga cultural, quien tiene esta obra muy importante sobre pureza y peligro, ¿no? Y dice ella, los alimentos, generalmente las culturas los catalogan como puros o impuros, ¿no? Nos hacen bien o nos hacen mal. Lo que dice ella es, hay también una cuestión social ideológica detrás, ¿no? De qué es puro y qué es impuro. Y esas categorías en realidad pues están encubriendo categorías sociales, ¿no? También. Entonces, hablan más bien de lo que una sociedad considera una virtud y lo que considera un vicio, ¿no? Y eso se traduce en estas categorías de buen gusto, bueno para comer y no bueno para comer o rechazado, ¿no? Entonces, yo creo que si se va a pensar en que en estos problemas de nutrición, que me parece muy oportuno que haya salido a la mesa, ¿no? Esta relación entre gusto y nutrición y salud, es importante tener en cuenta esta dimensión social, cultural, diría yo incluso política, ¿no? En la construcción de los gustos. No se trata más de reeducar paladares para que coman saludable. Hay que tener en cuenta estos contextos de producción de gusto. Bien, Sara, gracias y apuntas algo que me lleva a conectar como un puente orgánico la discusión con Martín y Agustín, porque habla sobre la sociología del consumo, esta sociología que justamente atraviesa por lo antropológico, por lo cultural, por lo asequible que puede estar el consumo, el producto natural a las sociedades. Paradójicamente, mientras más crecimos las ciudades, más nos industrializamos y más nos alejamos del espacio natural para adquirir los productos. Recuerdo esta imagen siempre constante de mi abuela que nunca no usó tarjeta de crédito, nunca tuvo una, y que decía que quien usaba una tarjeta de crédito para comprar productos para alimentarse, dice, usar plástico seguramente va a consumir plástico. Y me parece que esa metáfora de una mujer que está acostumbrada a ir al mercado, de ir a comprar producto natural, nos refiere justo a lo que nos está ocurriendo a nivel cultural y esta forma tan precaria que hemos vuelto nuestra mesa mexicana con la diversidad que tenemos, Martín y Agustín. ¿Quién toma primero la palabra? Porque ambos me parecen dos temas fundamentales. Este derecho de regresar a los ingredientes primigenios, naturales, que el día de hoy, usando la tecnología, nos permitirían acercarnos nuevamente a un sistema no industrializado, paradójicamente, y sacarle el mejor provecho a la naturaleza para el consumo. Y por otro lado, la industria de los alimentos en una industria de economía, de transgresión del paladar, Agustín, que hacías mención y que me parece fundamental. Hay productos que escuchamos, pero que a veces ni siquiera conocemos físicamente y mucho menos nos atrevemos a probarlos porque ya no están en la dieta cotidiana. ¿Tú, Agustín, tomas la palabra? Claro, sí, muchas gracias. Te digo, bueno, pues, como comentaban las doctoras Angélica y ahorita justo al final de su participación la doctora Sara, yo ubico la situación de la transgresión del paladar justamente con un proceso que la doctora Sara mencionó, que hay un proceso de estandarización y homogenización del consumo, ¿no? Y esto implica obviamente estandarizar los ingredientes, ¿no? A ver, primero decía, el punto nodal de esto es que si se ve el consumo, desde el consumo se pierden muchas cosas, entre ellos la responsabilidad que tienen las empresas de la modificación de los objetos de consumo, en este caso los alimentos, ¿no? Del contenido que tienen ahora
esos productos y del efecto en la salud que tienen, ¿no? Como primer gran reto. Decía, si ahora se piensa lo que esta nueva, digamos, enfoque teórico que dimos en la investigación es pensar el consumo a partir de la relación producción-consumo mediado por la distribución. ¿A qué voy con esto? Bueno, la industria, como contaba Martín, pues bien obviamente tiene un proceso, ¿no?, de modificación en el tiempo por esta situación de los cambios sociales, ¿no? La urbanización, el crecimiento demográfico, el crecimiento de la demanda alimentaria, pero sigue cánones que al final son netamente económicos. ¿Por qué? Porque siempre en la economía vemos que pasamos de una situación de competencia perfecta a un control monopólico. ¿Y eso qué significa? Que las empresas más fuertes se tienen que comer a las pequeñas. Es una situación de rentabilidad. Entre estos, los productos dejan de ser naturales porque si bien se tienen estas cuestiones sociales, también lo que buscan las empresas es generar productos que sean más rentables en tiempo, que no se echen a perder tan rápido, que se puedan manejar de manera más fácil, que los inventarios se roten con mayor tiempo, que la distribución sea inmediata y que al final el esquema alimentario se subordina a una condición de mercado de operatividad, de competencia. Esa es la primera idea, ¿no? Por tanto, es lógico que los productos degraden su calidad alimentaria, ¿no? Porque al final quien se está produciendo es la empresa, ¿no? Y también con esa tendencia social lo que hacemos es que cedemos al mercado la producción alimentaria, como bien decía, ¿no? Esa es la primera idea. Con esto obviamente no podemos culpar que los individuos sean dependientes y sean adictos a alimentos que de entrada están modificados químicamente, orgánicamente, para crear adicción. Por eso, por ejemplo, hay autores que llaman menús tóxicos, o el doctor Gerardo Otero, que tiene un concepto maravilloso que me parece que es de la dieta neoliberal, ¿no? Es una dieta cognitiva, es una dieta adictiva y tóxica, ¿no? Entonces, se está modificando y transgrediendo no solamente el objeto del consumo, se está a partir de eso transgrediendo también el sujeto del consumo. ¿Y con qué voy con esto? Que para crear un objeto que quieras vender al mercado, pues tienes que crear un sujeto que se lo coma, aunque le haga daño, ¿no? Y tienes que crear las condiciones para que ese sujeto acceda al objeto del consumo, ¿no? Por tanto, yo nada más pondré una situación y una cosa emblemática, ¿no? Y voy a hacer a lo mejor uso de un ejemplo que quizás no debería hacer, pero bueno. Vamos a poner el caso simplemente de la Coca-Cola. ¿A poco existía el sabor cola en un refresco? Ese es un producto creado por la industria, es un ultraprocesado, producto de la tecnología, pero es tan paradigmático que, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, voy a pensar en una cubita libre, no, es el Bacardí, el limón y la coca. Pero si le pones otro refresco que no sea la coca, no te sabe igual y no te gusta, ¿no? A ver. Ahora, el punto nodal también aquí es, bueno, si pensamos en esta reorganización de la producción alimentaria, de la producción en términos de los objetos, también la industria ha creado los espacios de consumo y las formas de abastecimiento. Por eso decía, hay un engranaje entre la producción que va a la distribución controlada corporativamente. Ahora, por la pregunta que hacían hace ratito, ¿no? Simplemente en unos cálculos que hicimos, los menciono de manera muy breve, con datos del director estadístico de unidades económicas que tiene México, que son establecimientos de comida, en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente en la zona del DF, el número de establecimientos de servicios de preparaciones de alimentos del periodo 2010, que es cuando inicia esta encuesta, a 2020, pasó de 809 a 58.400. Tuvo un crecimiento de 7.130% estos establecimientos, que en este caso consideran cadenas de comida rápida y puestos, digamos, callejeros, desde la hamburguesa que te están vendiendo en la esquina, ¿no? Un poco lo que decíamos. En magnitud, digamos, a nivel nacional, pues estos establecimientos de comida rápida crecen 165%, los supermercados 107%, pero ojo, hay una caída del 89.3% de los mercados públicos, ¿no? Entonces, la corporativización del control del abasto acerca estos productos a los consumidores. Entonces decíamos, una cosa, con esta idea del etiquetado, ¿no? Que bueno, te pueden poner los sellos que quieras, te van a hacer daño, te van a decir 1000 y 1000 veces, pero si no cambias las condiciones estructurales del esquema industrial alimentario y de las posibilidades que tiene el consumidor en términos de ingresos, de tiempo, de vulnerabilidad en el empleo, la alimentación va a quedar supeditada y subordinada a este esquema industrial, ¿no? Entonces, es por ello que, como decía la doctora Angélica hace ratito, ¿no? De esta forma sí podemos explicar que la gente sabiendo que le hace daño se lo sigue comiendo y que tengamos problemas, por ejemplo, en adultos mayores de 20 años, que 8 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso o obesidad, que además de esto, por ejemplo, en un periodo del 2000 al 2020, la diabetes creció casi 300% el número de diabéticos. Hay cerca de 15 millones que son diabéticos y no lo saben, no están diagnosticados. Los, por ejemplo, cánceres vinculados a situaciones gástricas crecieron casi 60% en el periodo. Entonces, estas condiciones, digo, ¿no? O sea,
pareciera que el que te trasgrana el paladar simplemente es una situación, digámoslo así, secular, ¿no? Pero detrás de este movimiento de la transgresión de lo natural a lo industrial, hay un conjunto de factores económicos sociales que generan las condiciones para que esto se reproduzca. Desafortunadamente, con este concepto que seguramente las doctoras Angélica y Sara, y seguramente el doctor Martín lo conocen, es un proceso de reproducción social. El proceso de reproducción social alimentaria es la producción, la circulación y el consumo, ¿no? Hay muchos teóricos que están, y este esquema se reproduce. Por tanto, el número de enfermos va a crecer, el número de ultraprocesados sigue creciendo. Un dato nada más, el último cálculo que hicimos, el 61% de la producción total de alimentos en México son alimentos procesados por productos ultraprocesados. Estamos hablando que la alimentación tiene una tendencia a la estandarización y sobre todo que son platillos donde muestras gastronómicas internacionales ya se pueden comer en todos lados. Puedes comer una pizza que de Italia en México, pero la adaptas con una pizza mexicana que tiene picante para no quitarlo, por ejemplo, como decía la doctora Angélica, porque es un factor cultural, porque te estás adaptando a una estructura alimentaria donde al final los productos ya no te están siquiera, no están teniendo una forma simbólica de tener un arraigo cultural o territorial. Entonces, esto me parece que es lo triste de los ultraprocesados, pero es la tendencia que estamos viendo por lo menos en los fenómenos sociales y que lamentablemente pues no se ve que vaya a haber una situación distinta, ¿no? Muchas gracias. Martín, ¿tenemos futuro frente a este escenario? Te lo pregunto justamente porque estás abordando estos temas desde la industria alimentaria y me gustaba esto que decías, la actividad de la experiencia gastronómica, pero que es verdad, a veces también esta experiencia global gastronómica que nos lleva a comer una hamburguesa con chile jalapeño, ¿no? Y que pensamos que esa tropicalización de un ingrediente, al incluir un ingrediente, ya la hacemos parte identitaria del lugar donde se consume, siendo justamente una transgresión del paladar, ¿no? ¿Hay futuro frente a este escenario, Martín? Pues yo creo que sí, yo creo que sí hay futuro y de hecho pues llegará un momento entre las mismas circunstancias dentro de todas estas que mencionaba el maestro Agustín, sociales sobre todo, que están teniendo que ver con un impacto en la salud pública, pues harán que de alguna manera se empiece a revertir esto, ¿no? O sea, como regresar, por decirlo así, entre comillas, poco a poco con una involución que nos vaya llevando a estadios donde antes esta relación industria, consumidor, salud pública no estaba tan dañada. Sin embargo, lo que comenta el maestro Agustín a mí se me hace un certero diagnóstico de la realidad actual respecto sobre todo a la transgresión industrial que menciona. Sin embargo, yo sí considero que dentro de esta transgresión industrial mucho tiene que ver también la cuestión social, ¿no? Había el padre de la toxicología de alimentos, llamado Paracelso, decía que nada es bueno, nada es malo, todo depende de la dosis. Y aquí les voy a confesar un pecado mío, que yo durante toda mi infancia y mi adolescencia consumí refrescos. De hecho, se acostumbraba mucho que en aquel tiempo todas las familias consumían refrescos. Las familias cocinaban con manteca, ¿no? Y la manteca ahorita está satanizadísima por la cantidad de triglicéridos que tiene. Eso sí, le da un sabor extraordinario a la comida. Sin embargo, pues era de verdad, o es un potencial muy grande para desarrollar diferentes tipos de enfermedades. Pero la diferencia en aquel tiempo pues era una cuestión social, ¿no? Yo me acuerdo que todas las actividades que uno tenía como niño y como adolescente tenían que ver con lo físico. A la hora del recreo uno estaba corriendo todo el tiempo, llegaba a su casa, seguía corriendo, hacía la tarea, seguía corriendo con algún juego y era muy raro en la primaria, en la secundaria, ver a una persona con sobrepeso. De hecho, el gordito del salón era la excepción y por lo regular pues siempre recibía bullying, ¿no? Porque no era, digamos, la generalidad, sino era la excepción, ¿no?
Y yo creo que tiene mucho que ver con una cuestión social que sinceramente yo no tengo el alcance para poderla determinar con tanta precisión, pero sin embargo sí he visto el cambio en las conductas, sobre todo de las personas más jóvenes en cuanto a sus tipos de actividades que los llevan a una cuestión de tener mayor salud física o menor salud física. Ahora, esta cuestión de ahora del gimnasio, que se utiliza mucho ir al gimnasio, pues está bien, ¿no? Pero el problema es que saliendo del gimnasio, los alimentos que están disponibles ahí, pues son precisamente aquellos de los que hace mención el maestro Agustín, y se hace un sobreconsumo de esos alimentos. Y un cuerpo ejercitado en gimnasio, pues obviamente requiere una mayor cantidad de consumo de alimentos, y si los alimentos que se van a consumir pues son del tipo que estamos mencionando ahorita a través de la transgresión industrial, pues en realidad hace como un efecto nulificador en muchos casos, ¿no? En el tiempo que yo hago referencia a mi adolescencia y a mi juventud, digamos que nuestro gasto energético era mucho mayor al consumo de alimentos que nosotros teníamos, ¿no? Y si bien es cierto que teníamos una cuestión de alimentos todavía en aquel tiempo de mayor calidad en cuanto a lo fresco, también es cierto que se consumían demasiados alimentos industrializados que hoy en la actualidad están muy satanizados, ¿no? Como el refresco, las frituras, hablaba de la manteca, ¿no? Entonces, regresando a Paracelso, pues nada es bueno, nada es malo y todo depende de la dosis, ¿no? Pero, pues sí, desgraciadamente ahorita la dosis está siendo mayor. Retomando, porque se me hace muy interesante lo que han hablado todos los colegas, lo que decía la maestra Angélica, a mí me ha tocado dentro de mi experiencia en las zonas turísticas del país, ver, platicar con extranjeros, y uno de sus mayores atractivos para venir a México y probar la comida mexicana es precisamente el chile, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el picante, y es una cuestión que tiene que ver precisamente dentro de la concepción de estos visitantes, placer-dolor, ¿no? Es como lo quiero probar, se me antoja probarlo, deseo probarlo, siempre lo he querido probar, pero no pica mucho. Entonces, como que también con esa reserva de me asusta, pero me gusta, ¿no? Y cuando van avanzando más en su consumo, sienten inclusive un orgullo de empezar a notar desde el punto de vista sensorial cosas que se les hacía imposible percibir como algo agradable con sus primeras experiencias en el consumo de chile. Y aquí, por ejemplo, en el laboratorio, yo, por lo menos el 60% de los alimentos que recibo para análisis son alimentos que de alguna u otra manera tienen el chile como ingrediente, ya sea como salsa o ya sea como parte de la preparación, ya sea de esta manera sofrito, inclusive a veces hasta crudo, ¿no? Entonces, coincido también con esta parte que la maestra Angélica comentaba de la importancia pues, de esta investigación que desarrolló ella, a través de la cual empieza a dimensionar una característica o una evidencia tal vez hasta ahora no tan conocida del chile desde su punto de vista más cultural, inclusive más sociológico desde el punto de vista más antiguo de lo que es México. Y en el caso de la doctora Sara, hay una parte de la química de alimentos que ha logrado con una buena cantidad de éxito llegar a conclusiones numéricas acerca de lo que es el gusto, ¿no? Se llama análisis sensorial, esta parte de la ciencia de la química de los alimentos, y escuchándola a ella, y a propósito de estas cuestiones donde es muy difícil poder determinar qué es un buen gusto, qué es un mal gusto, qué es bueno, qué es malo desde el punto de vista de lo aceptable, de lo no aceptable en esta experiencia gastronómica, se me ocurrió locamente que una línea de investigación, tal vez para una tesis o tal vez para un proyecto de fin de carrera, pudiera ser esta como
amalgama entre la parte antropológica y el análisis sensorial de los alimentos, como posiblemente tratar de llegar a una cuestión, si no más profunda, por lo menos sí más entendible, ¿no? Porque a veces esta cuestión del gusto sí es, bueno, no a veces, siempre es muy difícil de hablar y de definir, ¿no? Sí. Bueno, nos quedan unos minutos y antes de ello quería englobar esta, este conversatorio sobre un tema que hoy día está sobre la discusión, a veces por una cuestión básicamente de votos se ha detenido el tema de discutir sobre la salud pública alimentaria en México y, y justamente la industrialización de muchos productos que eran endémicos y que debido a una crisis de seguridad pública, varias zonas del país han tenido que abandonar este campo mexicano donde se producían productos como el aguacate, el limón, y que están en la dieta diaria del mexicano, o el maíz que el día de hoy estamos importando, o la leche que también procesada, convertida en polvo, está llegando a la mesa mexicana. Hay desde el lugar de la academia una discusión al respecto de este tema de la ley de salud pública que está planteando el reciente gobierno en una discusión ya vieja, antigua. Ustedes tendrían ahí una reflexión alrededor de este tema. Yo no tengo conocimiento, si desde el punto de vista académico se está llevando esta discusión, desde el punto de vista de la industria, pues es algo incipiente, como tú dices, es algo ahí que ya es de tiempo, se está retomando en cierta medida y apenas, digamos que se están haciendo como los primeros esfuerzos en poder hacer como, o reactivar esta situación o esta discusión, perdón, desde el punto de vista de la industria, pero no lo tengo yo, no tengo el conocimiento desde el punto de vista académico. Sara. Bueno, desde un campo multidisciplinario que, por supuesto, participan antropólogos, sociólogos, biólogos, botánicos, sí hay una preocupación, agrónomos, hay una preocupación por el tema de la sustentabilidad alimentaria. Es decir, no podemos disociar el tema de la salud con el tema de la sustentabilidad, ¿no? Hemos mencionado, ¿no? Esta relación entre lo que comemos, si es ultraprocesado, bueno, lo que mencionaba Agustín, que me parece dicho muy claro, ¿no? Se creó un sujeto para comer comida industrializada porque quien producen alimentos es la industria. Pero hay un gran problema que tiene que ver con suelos, que tiene que ver con territorio. Hace poco, insisto, un grupo multidisciplinario de la UNAM, publicamos un almanaque de la sustentabilidad alimentaria en la Ciudad de México y es impresionante ver que es una ciudad, diríamos, bueno, de concreto, pero el 60%, el 59% de la ciudad es suelo de conservación. Y de este 60%, el 30% produce alimento. Es impresionante para una ciudad como la que vivimos. Pero, ¿qué significa esto? Que este 60%, nada más por hablar de la Ciudad de México, está ofreciéndonos servicios ecosistémicos importantísimos, ¿no? No solo alimento, legumbres, hortalizas, también hay ganado, todo esto siguiendo buenas prácticas agroecológicas, es lo que permite incluso regular la temperatura de esta ciudad, recargar mantos acuíferos. Es decir, sí hay una importancia, además de todo este debate central de qué estamos comiendo en calidad, ¿no? de propiedades nutricionales, pero también qué estamos haciendo para producir esos alimentos, ¿no? Entonces, sí se está haciendo, yo hablo por parte, digamos, de estos grupos de investigadores que somos de la UNAM, para
cuestionar y, bueno, fomentar el debate de la sustentabilidad desde las políticas públicas. Sí, Angélica. Y a mí me gustaría agregar, digamos, visto desde la historia, que esta transformación en nuestra cultura alimentaria no es menor, es muy importante porque el transformar, digamos, en un sentido muy, en una concepción muy evolucionista, pues digamos, es inevitable. Pero lo cierto es que si nosotros no hacemos una reflexión importante sobre la cultura alimentaria, sobre estos proyectos de sustentabilidad, etcétera, eh, no nos daremos cuenta cómo también estamos perdiendo una diversidad biológica. Y ahí es lo que me parece que también tendríamos que hacer el énfasis. Actualmente, quien tiene la mayor diversidad biológica del jitomate es Italia, no México. Exacto. ¿No? Entonces, cuando yo les digo cómo en las fuentes históricas del siglo XVI tenemos a naturalistas, a cronistas, a burócratas reales hablando sobre el Chile, de verdad es una diversidad que hoy cuando nosotros vamos a los mercados, pues hemos visto que se ha mermado. Entonces a mí me gustaría, digamos, como parte de mi última participación en este conversatorio, es decir, bueno, pues que tenemos que tener cuidado porque hay que preservar nuestra diversidad biológica, es muy importante. Y eso solo se preserva comiendo, ¿no? Comiendo esos productos, fomentando que sigan esparciéndose sus semillas por el territorio. Y creo que ahí va junto con pegado. La diversidad biológica va de la mano, ¿no? de nuestra diversidad cultural. Y Perfecto. ahí el tema alimentario, ¿no? Tenemos minuto y medio, Agustín y Martín, si quieren concluir algo. Sí, bueno, pues te tomo la palabra muy rápido. El tema de la sustentabilidad es el tema prioritario ahorita también en la alimentación. Digamos, vamos en la una pasada ahora el PUAS, ¿no? Que es el Programa Universitario de Alimentación Sustentable. Aquí vamos rapidísimo. El esquema de alimentación industrial de entrada es no sustentable. ¿Por qué? Como decía, las semillas, tenemos semillas Terminator, ya no tenemos semillas nativas controladas como Monsanto. Para mover simplemente mercancías tenemos un derroche energético, ¿no? Tenemos que circular las mercancías por todo el territorio, lo que consume ¿qué? Gasolina, ¿no? Principalmente. Y además también un problema, por ejemplo, en el consumo, porque todo lo que estamos consumiendo en mayor medida está empaquetado. Entonces tenemos un esquema al final que es circular y por lo tanto no es sustentable. Y nada más una situación final, en el caso básicamente de la sustentabilidad, como mencionaba la doctora Angélica, el hecho nodal es que tendremos que repensar la producción y el consumo local y regional, ¿no? Porque de otra manera lo que vamos a estar haciendo básicamente es generar situaciones similares y que al final van a ir encaminadas básicamente a tener un modelo, un patrón alimentario completamente insustentable, ¿no? O no sustentable. Bien, Martín. Gracias. Gracias. Bueno, yo coincido con el maestro Agustín, aparte, a propósito de esta regionalización del consumo que él comenta. Se me hace que es una buena propuesta o una buena idea para poder empezar a crear esa involución de la que hablaba hace un momento y pues los hábitos, sobre todo sociales, que actualmente tiene la sociedad mexicana respecto al consumo de alimentos, creo que podría ser una buena aportación desde la academia, iniciar como tal vez un análisis más profundo para replantearlos, más allá de simples campañas de la Secretaría de Salud acerca de qué hace ejercicio y tal, no, sino lo que culturalmente representaba esa convivencia que nos llevaba a una forma de vida diferente desde el punto de vista físico, creo yo. Muy bien, pues quiero agradecerles compartir sus reflexiones, sus estudios en estas experiencias gastronómicas, explosión en el paladar. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta mesa y decirles el próximo sábado estaremos transmitiendo desde
la 10ª Fiesta de las Ciencias y las Humanidades a través de MBS 102.5. Los esperamos desde la 1 de la tarde hasta las 6. Estaremos transmitiendo ahí para ustedes en el cierre de esta 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Gracias a quienes nos acompañaron por sus comentarios también y gracias a cada uno de los ponentes. Muy buenas tardes, Angélica, Sara, Martín y Agustín. A ustedes. Gracias Sergio. Gracias a todos. Y a gracias quienes Hasta nos acompañaron. luego. Hasta luego. Hasta luego.